Bueno, buenas tardes, buenos días. Pues les damos la bienvenida, el grupo 1602, que nos encontramos rotando en el Hospital 1 de Octubre. Realmente esta sesión de capacitación para el regreso a la nueva normalidad es una sesión muy sencilla que realizamos para nosotros mismos, pero a petición de sus coordinadores nos dio mucho gusto poderlos invitar y que darnos cuenta que realmente están participando con nosotros. Le cedo la palabra a uno de los alumnos, que es el doctor Isaí, y él les dará la bienvenida formal y empezamos la sesión, por favor. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todos los doctores y compañeros. Le doy la más cordial bienvenida en nombre de la coordinadora del 1 de octubre, de los doctores que laboran en dicho inmueble y de mis compañeros del grupo 1602 de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala a esta videoconferencia que tiene por nombre Sesiones de Capacitación para el Regreso de la Nueva Normalidad, cuyo objetivo es prepararnos para el regreso a las instituciones de salud. Es de nuestro conocimiento que esta pandemia por COVID-19 ha sido un suceso histórico dentro de la trayectoria humana y de la medicina, desde el primer caso hasta propagarse a lo largo de todos los continentes del planeta, causando muchas muertes y morbilidades considerables. Simplemente el día de ayer se registraron hasta las 8 de la noche 634.023 casos acumulados positivos, según los datos geográficos de la UNAM. Por otro lado, se destaca el avance y el esfuerzo médico, microbiológico y de todo el personal relacionado con la salud para enfrentar dicha pandemia, sin dejar atrás la metodología educativa que se ha realizado en toda la población para transmitir conocimiento, situación a la que todos nosotros nos tuvimos que adaptar, tanto estudiantes como profesores, en cada una de las carreras de la UNAM, especialmente la de médico cirujano. Por esta razón, es de suma importancia conocer de forma amplia todas las características y el contexto de que tiene este virus, desde su virología y fisiopatología hasta sus expresiones clínicas. Estas sesiones van a tener lugar en dos videoconferencias, la cual una va a ser el día de hoy, en donde vamos a explicar la fisiopatología de COVID-19, al igual que el cuadro clínico en pacientes con enfermedad por COVID-19. Y la posterior será el 14 de septiembre, en el cual abordaremos prevención y qué mejor manera de aprender sobre la patología con la presentación de casos clínicos y análisis de artículos con la información más actual que se tiene en el país. Sin más que decir, pues vamos a iniciar con el primer tópico, que es la fisiopatología de COVID-19. Este tema será impartido por tres estudiantes del 1 de octubre, los cuales son Mendoza Quesada Juan Alejandro, Mendoza Torres José Cruz y su servidor Sandoval Anguiano Adrián Isaí. Vamos a elaborar tres tópicos de forma muy breve, porque realmente sabemos que la fisiopatología es un tema muy amplio, que incluso se tiene mucho en debate. Y los principales tópicos pues va a ser la inmunidad, una pequeña introducción a lo que es este tema para poder comprender de mejor forma cómo nuestro virus afecta al cuerpo, su virología del patógeno mismo y la fisiopatología que provoca nuestro cuerpo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la inmunidad y vamos a hablar un poco de la inmunidad ante virus. La siguiente, por favor. Para conocer un poco de la inmunidad, vamos a saber que esta se divide en inmunidad innata como inmunidad adaptativa y esta segunda a su vez se divide en inmunidad humoral y en inmunidad celular. Vamos a ver aquellos componentes que nos van a ayudar ante una infección viral. Vamos a comenzar con la inmunidad innata
y conocemos que esta va a contener algunas barreras físicas que van a evitar la infección. Entre ellas, las principales van a ser la piel y en el caso del coronavirus va a ser las mucosas, tanto mucosas del tracto respiratorio como del tracto digestivo. Entre estas mucosas también se encuentran, o entre estas barreras encontramos algunas sustancias antimicrobianas como son las defensinas y catelicidinas, que estas van a evitar también la infección por medio de virus. Bueno, encontramos que si el virus llega a ocupar una célula o llega a infectarla, al momento de que esta célula crea su endosoma o se internaliza hacia la célula, vamos a encontrar algunos receptores, entre ellos los que son endosomales, vamos a tener los receptores tipo TOL, específicamente el tercero, el séptimo y el noveno. Además que vamos a encontrar algunos receptores que se encuentran citoplasmáticos, como son los receptores RIG1, principalmente estos se van a activar cuando encuentren la presencia del genoma viral, y esto lo que va a llevar van a ser vías de señalización por medio de factores de transcripción para la expresión de los genes, como son los de los interferones. Vamos a ver más adelante cuáles son sus... Siguiente, por favor. Vamos a tener que los interferones, uno ya sea alfa o beta, su principal producción va a ser por células infectadas por el virus, como vimos en la imagen anterior. Entre ellas vamos a tener que estas van a ser lanzadas o se van a secretar con la finalidad de ayudar a células que no estén infectadas o que en su caso también puedan estar ya infectadas. Su finalidad de los interferones va a ser crear un estado antivírico por varias vías de señalización. Entre ellas van a inhibir la síntesis de proteínas víricas, van a degradar el ARN viral que se encuentra en el citoplasma, como ya vimos, este puede salir del endosoma, y también ayuda a la inhibición de la expresión de los genes víricos, y también va a inhibir el ensamblaje del virión y con ello evitar la propagación del virus. La siguiente, por favor. Entonces ya conocimos un poco de la sustancia que va a ayudar en la inmunidad innata, pero ¿cuál va a ser la célula principal que va a actuar? Pues bueno, van a ser los linfocitos natural killer, en los que principalmente van a ayudar o van a atacar aquellas células que estén infectadas por virus, y también va a ayudar a los macrófagos que ya tengan microbios fagocitados, en este caso virus, y van a ayudar a la muerte de ellos. ¿Cómo va a actuar nuestro linfocito natural killer? Pues bueno, va a contener dos receptores, un receptor activador y un receptor inhibidor. Mientras que nuestra célula diana va a tener principalmente dos ligandos, el ligando para el receptor del linfocito NK, que se va a unir con el receptor activador, y en el receptor inhibidor, su ligando va a ser la molécula de MHC del tipo 1, con ella va a evitar la muerte celular que va a estar dada por el linfocito natural killer. Pero ¿qué va a pasar cuando un virus entra a la célula? Pues este va a inhibir la expresión de esta molécula que es el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1, y con ello no va a haber una señal activadora, pero no va a haber una señal inhibidora. Por ende, se va a llevar a cabo la muerte de la célula infectada. La siguiente, por favor. Vamos a tener entonces la inmunidad adaptativa y vamos a hablar de la inmunidad celular. Esta inmunidad celular va a estar mediada por dos tipos celulares principalmente, tanto los linfocitos B como los linfocitos T citotóxicos, perdón. En los linfocitos B vamos a tener que su principal función es la de crear anticuerpos llamados inmunoglobulinas, con la finalidad de neutralizar al microbio, en este caso al virus, ayudar a la fagocitosis y a la activación del complemento. Mientras que los linfocitos T citotóxicos van a tener la función de la natural killer en la inmunidad innata, y en ella vamos a tener que van a actuar principalmente para la muerte de aquellas células que ya estén infectadas. La siguiente, por favor. En cuanto a los linfocitos T citotóxicos, vamos a tener que esta va igual, se va a unir por receptores a la célula diana o la célula que esté infectada, después de que se llevó a cabo la presentación del antígeno por medio de la célula presentadora de antígeno. En ella vamos a tener que va a haber dos mecanismos por los cuales puede llevar a la apoptosis de la célula que esté ya infectada. La primera va a ser como la natural killer, mediada por enzimas como es la perforina y la granzina, que estas van a llevar a la activación de algunas caspasas que van a llevar por ende a la muerte celular o a la apoptosis. Mientras que también se puede llevar por medio del FAS-FAS ligando, que esta van a llevar a vías de señalización, que también van a activar la vía de las caspasas y va a llevar igualmente a la apoptosis de la célula diana. La siguiente, por favor. En cuanto a la inmunidad humoral, vamos a hablar de los linfocitos B, que estos ya vimos que van a producir inmunoglobulinas, y cada tipo de inmunoglobulina va a estar presente dependiendo la duración o el transcurso de la infección. En este caso, la primera inmunoglobulina que aparece es la inmunoglobulina M. Después vamos a encontrar la inmunoglobulina G, que esta va a ser principalmente de memoria ante el virus, y la inmunoglobulina A, que se va a esparcir en la mucosa de aquellos tractos que ya vimos anteriormente, como es el respiratorio o también el digestivo.
Estos anticuerpos, su finalidad va a ser la neutralización de microbios y toxinas, si estos se encuentran extracelularmente, la opsonización y fagocitosis de microbios, ya sean intracelulares o también estén extracelularmente. Y también va a ayudar a la activación del complemento, que este es importante porque también su función va a ser la fagocitosis de microbios, en este caso de virus que ya estén opsonizados. Además va a contribuir a la inflamación y a la lisis de los microbios por medio del complejo de ataque a la membrana. La siguiente, por favor. En contraste o en resumen, vamos a tener que tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa actúan juntamente, pero entre ellas va a haber un tiempo en que aparece cada uno de su función. Vamos a tener que la inmunidad innata, si vamos a tener un agente extracelular, es decir, el virus todavía no entra a la célula, vamos a ver la secreción de interferones del tipo 1, que estos van a llevar al estado antivírico, que ya vimos son los pasos anteriores, mientras que la inmunidad adaptativa, aquellas sustancias que nos van a proteger contra la infección, van a ser los anticuerpos. Mientras que si nuestro virus ya está intracelularmente o ya se vio una infección establecida, vamos a tener que los linfocitos natural killer van a ser los principales en la inmunidad innata y los linfocitos T citotóxicos van a ser en la inmunidad adaptativa. En la imagen de la derecha o en la gráfica de la derecha podemos observar cómo es que estas diferentes células o sustancias van apareciendo de acuerdo a la duración de la infección. En ella vamos a tener que primeramente actúa la inmunidad innata, secretando interferones del tipo 1 y la actuación de los natural killer, mientras que después llega la inmunidad adaptativa, en la que van a actuar principalmente los linfocitos T citotóxicos y después van a aparecer la secreción de anticuerpos con la finalidad de crear memoria ante el virus. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de la estructura que tiene el virus, para así comprender un poco mejor la fisiopatología como tal. Vamos a tener que los coronavirus van a ser virus de RNA de sentido positivo, que tienen una amplia gama de hospederos naturales y que afectan a múltiples sistemas. Va a pertenecer a la familia Coronaviridae, que incluye 4 géneros, que va a ser alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus, así como varios subgéneros y especies. El análisis filogenético sobre los genomas del coronavirus ha revelado que el SARS-CoV-2 es un nuevo miembro del género beta coronavirus. El genoma del SARS-CoV-2 tiene una longitud de 29.891 pares de bases. Estos virus van a estar rodeados por una envoltura que contiene una nucleocápside viral. Las nucleocápsides de los coronavirus van a estar dispuestas en simetría helicoidal, lo que va a reflejar un atributo atípico de los virus de RNA positivos. Las micrografías electrónicas del SARS-CoV-2 revelaron un contorno esférico divergente con cierto grado de pleomorfismo. El pleomorfismo es la capacidad que tienen algunos microorganismos para alterar su morfología y algunas funciones biológicas en respuesta a algunas condiciones del ambiente. Vieron que los diámetros de estos virus variaban entre 60 y 140 nanómetros aproximadamente, y con unos spikes de distintos tamaños de 9 a 12 nanómetros aproximadamente, dándole al virus la apariencia de una corona. Bueno, los coronavirus van a codificar 4 proteínas estructurales principales, que va a ser la proteína S, la proteína M, la proteína E y la proteína N. Vamos a tener que la proteína S de coronavirus pues es una proteína transmembrana que va a formar a los spikes, que es esta la que le va a dar la forma o su apariencia de corona. Y funcionalmente va a ser necesaria para la entrada de las partículas del virus infeccioso a través de la interacción con varios receptores celulares del hospedero. Además, también va a actuar como un factor crítico en el tropismo tisular. En particular, proteína es una proteína inmunodominante que es vital para los coronavirus porque es capaz de inducir respuestas inmunitarias en el hospedero. Y a su vez se va a dividir en 2 subunidades, en la subunidad S1, que es la que va a ayudar al virus en la unión al receptor de la célula que infecta, mientras que el segundo va a ser S2, que va a representar la fusión de la membrana viral con la celular y que de esta manera va a permitir la liberación del genoma viral en el interior de la célula infectada. Bueno, la proteína M es la proteína viral más abundante que va a estar presente en toda la partícula del virus, dándole una forma definida a la envoltura viral. Se va a unir a la nucleocápside y va a actuar como un organizador central del ensamblaje del coronavirus. Y estas proteínas M lo que van a hacer es que van a interactuar entre ellas
y esto se le va a llamar una interacción MM para darle un sostén o mantener el armazón del virus. Bueno, la proteína E del coronavirus es la más pequeña de las proteínas principales estructurales y va a desempeñar un papel multifuncional en la patogenia, el ensamblaje y la liberación del virus. Es una pequeña proteína de membrana que va a actuar como una viporina. Las viporinas son proteínas que son codificadas por un gran número de especies virales y tienen un pequeño tamaño. Y van a ser necesarias para la replicación y la formación de nuevos virus. Y pueden participar en distintos pasos del ciclo viral, así como la entrada del virus, la replicación de su genoma o la salida de nuevas partículas infecciosas. También es importante mencionar que aquí en la envoltura va a tener una proteína llamada hemaglutinina. Esta es una proteína que, como les había mencionado, va a estar en la envoltura del virus y es la responsable del reconocimiento y la unión del virus a nuestras células. Y su nombre viene de la capacidad que tiene para reconocer, unirse a las células y aglutinar hematíes. Finalmente tenemos a la proteína N. La proteína N del coronavirus va a ser polivalente. Entre varias funciones que tiene, desempeña un papel en la formación de complejos desarrollar complejos con el genoma viral y va a facilitar la interacción de las proteínas M, que es necesaria durante el ensamblaje del virus y también va a mejorar la eficacia de la transcripción del virus. Y también, muy importante, que modula la respuesta antiviral del hospedero. Va a actuar principalmente como un antagonista del interferón. Bueno, una vez conocidos todos estos datos, vamos a entrar de lleno a la fisiopatología de COVID-19. Hay que conocer primeramente las formas de transmisión. Ya sé que muchos no las sabemos de memoria por toda la de marketing que se ha hecho, pero es evidente que las formas de transmisión es donde inicia la fisiopatología. ¿Cómo se transmite el COVID? Pues se va a hacer a través del habla, por la tos, estornudos y por el contacto directo que se tengan con diversas personas que puedan ser portadoras del virus. ¿Cómo puede ser este contacto? Con besos, con saludos y que posteriormente se tenga un contacto ocular, nasal y bucal. De esta forma, nuestro virus puede entrar de una manera bastante fácil a nuestras vías respiratorias. El ciclo viral se va a dividir en un periodo de unión, de penetración, de síntesis, maduración y liberación. Vamos a iniciar con el mecanismo de anclaje y va a ser muy importante que conozcamos la proteína S que mencionó mi compañero Juan previamente. Esta proteína se va a subdividir en dos, S2 y S1. Cuando nuestro virus llega a su célula diana, que es el neumocito tipo 2, va a hacer contacto con su receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor no solamente va a estar en los pulmones, sino también en el glomérulo, en el intestino y en diversos órganos que ya veremos posteriormente. Nuestra proteína S1, nuestra fracción S1, a diferencia del predecesor SARS-CoV-1, va a tener un dominio que se va a conocer como RBD. Este le va a promover una afinidad 10 a 20 veces mayor que su predecesor y por lo tanto esta unión que se tenga con la enzima convertidora de angiotensina 2 pues va a ser aún más fuerte. Previamente se suponía que el receptor TMPRSS2, que es una proteasa de serina tipo 2, era el que provocaba una escisión entre la proteína S2 y S1, o sea, como que los cortaba. Actualmente se sabe que no. Lo que favorece más esta función es la proteasa de furina, a diferencia de su predecesor, el SARS-CoV-1. Entonces, el TMPRSS2 lo que va a favorecer es que existan cambios conformacionales. Una vez que las dos proteínas se cortan, su unión fuerte se debilita y se forman por enlaces no covalentes. Entonces, esto favorece a cambios conformacionales que le van a permitir al virus entrar a nuestra célula y promover la segunda parte de nuestro ciclo viral, que es la penetración. Es muy importante conocer de igual forma que el TMPRSS2 actualmente se sabe que tiene un elemento de respuesta andrógenos. Por esa razón es que los hombres son más susceptibles a padecer la infección por SARS-CoV-2, debido a que en el momento de la síntesis genética de este receptor se ubicó un elemento de respuesta andrógenos en el cual la testosterona estimula aún más la acción de este virus. Aquí les puse unos esquemas de unos tridimensionales y unos más reales en el cual se puede observar la enzima convertidora de angiotensina tipo 2
que aquí estaría marcada en la región superior, y todo esto de color verde, rosa y naranja corresponde a la proteína S. Ahora, ¿qué va a pasar una vez que nuestro virus llega a la célula diana? Evidentemente, el neumocito tipo 2, que aquí está representada su membrana por una línea horizontal azul, va a tener los dos receptores que les mencioné, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y la proteasa de serina tipo 2. Nuestro virus va a hacer contacto con estos receptores y se van a realizar los cambios conformacionales que les mencioné previamente, y el virus va a entrar en forma de un endosoma. Una vez que el virus está dentro de nuestra célula, el RNA viral se libera y se va a dirigir hacia un ribosoma para codificar a dos proteínas muy importantes, que es la PP1A y PP1B. Como son poliproteínas, estas se pueden fragmentar aún más. ¿Y quién fragmenta las proteínas? Pues las enzimas proteasas. ¿Cuáles van a ser las principales? Pues va a ser la proteasa similar a quimiotripsina, va a ser la proteasa principal y va a ser la proteasa similar a papaína. Todas estas van a tener función de degradar estas poliproteínas para formar las proteínas no estructurales, que a su vez estas mismas van a generar las proteínas estructurales que les mencionó mi compañero Juan. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, las principales pues, de proteínas no estructurales son 16, pero las principales son 3, que es la exorribonucleasa, la RNA polimerasa y la helicasa. Estas se van a encargar de formar un molde de RNA viral, el cual nos va a servir para sintetizar ahora sí a las proteínas estructurales dentro de nuestra célula. En primer lugar, se va a generar el RNA viral, el genoma viral de los próximos viriones, el cual se va a sintetizar en el citoplasma, y las proteínas estructurales como lo es la N, la S, la M y la E, se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, específicamente en los ribosomas. Entonces, estas proteínas estructurales se van a formar aquí, y el RNA viral o su genoma de los demás viriones en el citoplasma. Entonces, una vez que ya están sintetizados, se van a tener que pasar un proceso de maduración. Y esto se va a dar en el aparato de Golgi, en el cual se van a crear los nuevos viriones y se van a salir al exterior en forma de vesículas. Una vez fuera, las vesículas se quedan en la región celular y los viriones pueden infectar a las demás células. Es importante esto, ya que una vez que nuestro virus entra y utiliza toda la capacidad que tiene nuestra célula funcional, se va a llevar un proceso de piroptosis. La apoptosis, a diferencia de la piroptosis, es que va a ser una muerte celular programada por las células inmunitarias, que no va a generar mucho daño ni inflamación. La piroptosis va a ser una muerte celular programada, pero por los viriones, que va a ocasionar inflamación. Entonces, realmente, esto es un dato muy importante que se ha visto recientemente en SARS-CoV tipo 2. Aquí les puse el esquema del artículo en el cual lo sacamos de información, que es exactamente lo mismo que les expliqué previamente. Ahora, es evidente que si nuestro virus se encuentra en una región extracelular, o sea, que no ha entrado a la célula, fácilmente se puede fagocitar por un macrófago. Una vez que se fagocita por el macrófago, se van a liberar diferentes citocinas, que es la interleucina número 6, 18, 33, al igual que el interferón 1 y 3 y el factor de necrosis tumoral tipo alfa. Esto va a promover a que si nuestro virus se encuentra dentro de la célula, los que van a actuar van a ser los natural killer o los linfocitos citotóxicos, promoviendo que se secreten perforinas y granzimas que van a programar la muerte celular. Entonces, una vez que el macrófago fagocita al virus o los restos celulares que ocasionó la natural killer, pues se lo tiene que presentar al linfocito en el sistema linfático. Puede ser linfocito tipo B o linfocito tipo T. Entonces, esta regulación no es lineal, sino es combinada. Los linfocitos van a hacer su expansión clonal y van a liberar aún más citocinas para acabar con el virus. Entonces, se va a liberar interferones gamma e interleucinas tipo 10. Toda esta acción inmunológica siempre tiene que ser autorregulada para no causar daños graves. Por lo tanto, cuando se secreta una cantidad considerable de citocinas en nuestro cuerpo, se va a producir un feedback negativo, el cual va a impedir que exista quimiotaxis o que llamen a más macrófagos para promover este daño o esta fagocitosis a los viriones. ¿Qué pasa en los pacientes graves con SARS-CoV tipo 2? Pues este feedback negativo se ve ausente, no existe una autorregulación. Por lo tanto, no hay quien le diga a los macrófagos que se inactiven, y estos van a seguir viniendo, van a seguir haciendo quimiotaxis, y por ende van a ocasionar más liberación de citocinas, más liberación de daño tisular y más liberación
de diversas citocinas que secretan los linfocitos, promoviendo daño a la región pulmonar y sistémica de nuestro paciente con SARS-CoV tipo 2 en modos graves y delicados. ¿Qué citocinas se van a secretar principalmente? Pues bueno, va a ser la interleucina tipo 1 y A6, promoviendo también un periodo de hemofagocitosis, que ya lo veremos en la posterior presentación. Se va a dar una hipersecreción de ferritina, un aumento del factor activador de plasminógeno, factor tisular y dímero D elevado. Es evidente que si va a haber daño tisular, se va a secretar este factor. Por lo tanto, como bien se sabe, es un predisponente para la cascada de coagulación. ¿Y esto qué va a favorecer? Que se formen trombos en la región pulmonar. Cuando hay daño tisular, todo ese exudado que ocasiona nuestro sistema inmune se va a propagar a través del alveolo. Y a su vez, en complemento con los trombos, se va a disminuir la relación ventilación-perfusión, dando una posible hipoxia o hipoxemia a nuestro paciente. La procoagulación no solamente se va a dar por daño tisular, se ha visto que el SARS-CoV tipo 2 también es capaz de infectar a las células inmunitarias de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el monocito, la plaqueta e incluso los linfocitos. Entonces, realmente, ¿cuál va a ser su mecanismo? Igual, va a entrar por sus dos receptores que les mencioné previamente, va a formar el endosoma y va a hacer interacción con los receptores tipo TOL, y esto lo que va a promover es que se liberen aún más citocinas. Por otra parte, también se secreta el factor de crecimiento de fibrina, promoviendo la producción de fibrinógeno. Y en las plaquetas, pues es evidente que va a utilizar la tromboxano sintetasa para crear tromboxano y aumentar la agregación plaquetaria. Todo esto estimula una cascada de coagulación que va a formar estos trombos de fibrina, disminuyendo la relación ventilación-perfusión de igual forma. Por esta razón se recetan anticoagulantes en COVID. Aquí les puse una imagen comparativa en la cual podemos observar en el lado izquierdo cómo hay una región pulmonar que está sana, y en la región derecha una región pulmonar que está infectada. Nuestro virus entra, se genera esta tormenta de citocinas promovida por todas estas células inmunitarias, y es evidente que también algo muy importante que va a ocurrir es que va a haber presencia de neutrófilos, que estos son visiblemente más en bacterias, sin embargo aquí también son presentes. Aquí se los marco, y promueven una reacción inmune llamada netosis, la cual es la muerte del neutrófilo, pero va a sacar como una red que va a formar microtrombos. Entonces, si ya existía aquí exudado, si ya existían los trombos, pues esto lo va a empeorar aún más. ¿Existen más órganos afectados? Pues la respuesta es sí. Se realizó un estudio en el cual, a raíz de una célula queratinocítica o cualquier célula, se pudo degenerar retrospectivamente hacia una célula truncal. Esta célula truncal se hizo una diferenciación específica en los tejidos endodérmicos, mesodérmicos y ectodérmicos. En los tejidos endodérmicos se pudo extraer o crear, de cierta forma, células pancreáticas, células hepáticas, en el mesodermo endoteliales, cardiomiocitos, macrófagos y la microglia, y en el ectodermo, pues células corticales o neuronas que son corticales y dopaminérgicas. ¿Cómo se hizo esto? Pues bueno, un ratón se humanizó inmunológicamente a raíz de diversos métodos en el cual se pudieron crear sus órganos y su sistema inmune tal cual como es en un humano. Por esta razón, si nosotros infectamos a un ratón con SARS-CoV tipo 2, pues las reacciones que aparezcan fisiológicamente podemos registrarlas muy bien y saber qué pasaría en los humanos. Entonces, ¿qué se hizo? Una vez que el ratón se infectó con el SARS-CoV tipo 2, se analizaron muestras celulares de cada uno de estos tejidos, y se pudo descubrir que en las células pancreáticas, por ejemplo, en esta imagen les puse la de las células tipo alfa, en el cual se utilizaron inmunomarcadores. Con color verde se marcó el glucagón, que es la hormona principal que secreta en este tipo de células, y el receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Entonces, todo lo que está en rojo marcan los receptores que tienen una célula alfa en nuestro páncreas, y todo lo que está en rojo en la imagen inferior es lo que tiene de receptores una célula tipo beta. En este caso se hizo lo mismo con cada una de estas células, y se pudo observar que no solamente existía el receptor, sino que el virus también hacía contacto con este receptor. Se introdujo primero un pseudovirus y se pudo observar que la célula más afectada en todas estas comparativas, pues es la célula beta del páncreas y las neuronas corticales y dopaminérgicas. Entonces se hizo un estudio en el cual ahora se introdujo
el virus natural, el real, y se pudo observar que por esa razón era muy posible que se presentaban los cuadros de anosmia por las fallas que existían en los daños neuronales. Y también se sospechó qué pasa si el virus entraba a estas células. Solamente entraba y ya, y se descubrió que no solamente entra, sino también se reproduce y favorece una infección viral. Por lo tanto, se observó que las células beta del páncreas eran las más afectadas a comparación de las células alfa. Por esta razón, se dice que un paciente que tiene infección con SARS-CoV tipo 2 puede desarrollar un cuadro de diabetes de origen desconocido según la AHA. Y eso sería todo de nuestra parte. No sé si haya dudas o algo. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Claro que sí, doctora. Posteriormente vamos a ver, como venía en el cronograma, pues la clasificación de los signos y síntomas que se presentan en el COVID, en el SARS-CoV tipo 2. Hola compañeros, buenos días. Espero que se me esté viendo la pantalla en este momento. Sí, sí, se ve. Okay. Bien, buenos días compañeros. Vamos a continuar con nuestra exposición. Vamos a dar lo que es el cuadro clínico en pacientes con enfermedad por COVID-19. Nuestros compañeros, los que vamos a exponer es Esquivel Hernández Leslie, Hernández Giovanni, Razo Aranda José Francisco, su servidor, y Vite Cachú Ariadna Guadalupe. ¿El que sigue, por favor? Bien, dentro del contenido que vamos a revisar el día de hoy, vamos a ver lo que es la presentación clínica inicial en la enfermedad, el cuadro clínico de algunas principales complicaciones y las diferencias del cuadro clínico en pacientes pediátricos. Muy bien, vamos a comenzar con lo que es la presentación clínica. De acuerdo. La proporción dentro de las infecciones se puede clasificar de una manera epidemiológica en infecciones sintomáticas e infecciones asintomáticas. El grupo de infecciones asintomáticas no ha sido estudiada de una forma muy sistemática, dado que se necesitan mayores estudios, pero no obstante, se ha calculado que aproximadamente varía del 30 al 40% de los pacientes infectados, aunque esto también varía en situaciones geográficas, dado que cada región tiene sus propias comorbilidades y sus propios datos epidemiológicos. Aunque no obstante, un dato muy importante que tomar en cuenta es que incluso los pacientes con infección asintomática pueden tener anomalías clínicas objetivas. Por ejemplo, se llevaron a cabo algunas investigaciones epidemiológicas en la provincia de Jiangsu, China, donde se investigaron a todos los contactos cercanos de pacientes confirmados con COVID-19 o pacientes sospechosos. Una vez que se identificaron y se hicieron pruebas para identificar el virus y todos los portadores asintomáticos que dieron positivos en el laboratorio, se realizaron pruebas de laboratorio como tomografías computarizadas de tórax. ¿Y qué fue lo que encontraron? Como resultado, se encontró que aproximadamente el 20.8% desarrollaron síntomas como fiebre, tos, fatiga, al momento, días después de realizado el estudio. El 50% de los casos mostraron imágenes típicas de tomografía computarizada, como son las imágenes de vidrio deslustrado que vamos a ver más adelante, y el 20.8% presentaron datos de infiltrados a nivel pulmonar. Ahora, en cuanto a los casos restantes, se encontró que el 29.2% mostraron una imagen de tórax de tomografía computarizada normal y no presentaron síntomas a lo largo del avance clínico.
Y bueno, específicamente estos pacientes se encontraron que eran normalmente pacientes más jóvenes con una edad media de 14 años en comparación del resto. La que sigue, por favor. Bien, ahora en cuanto a la infección sintomática, en un informe del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, que incluyó un estudio con aproximadamente 44.500 pacientes con infecciones confirmadas, se hizo una estimación del nivel de gravedad de la enfermedad, en donde se informó que aproximadamente un cuadro clínico leve, es decir, con datos de neumonía leve o nula, se dio aproximadamente en el 81% de los pacientes. Enfermedad grave o moderada con datos de disnea, hipoxia y afectación pulmonar en el 50% de los pulmones, dentro de 24 a 48 horas se informó en el 14%. Ahora, una enfermedad crítica, que ya sería una insuficiencia respiratoria, shock o disfunción multiorgánica, se informó en el 5%. Y la tasa general de letalidad fue solo del 2.3%. Aunque también, como les comenté en un inicio, esto también varía mucho en cuestiones geográficas. La que sigue, por favor. Por ejemplo, estos son los datos que mencionaron en un principio. Esto es de la página de Plataforma de Información Geográfica de la UNAM sobre COVID-19 en México, donde la última actualización fue el día de ayer a las 8 de la noche, donde se reportaron los siguientes datos. Un total de datos de casos activos de 33,000, en casos acumulados 634,023, de funciones 67,000. Bueno, lo que quiero recalcar aquí es, por ejemplo, la letalidad. Aquí la letalidad sube hasta el 10.7%, dado que el estudio anterior que les mencioné solo era el 2.3%. Entonces, pues es bastante considerable el aumento en México. ¿Qué sigue, por favor? Ahora, en cuanto a la presentación inicial, esta es caracterizada principalmente por fiebre, tos, disnea e infiltrados bilaterales sin imágenes de tórax. Sin embargo, algunas otras características que incluyen son datos generales del tracto respiratorio superior, mialgias, diarrea, trastornos del olfato o del gusto, como anosmia o disgeusia. Aunque, por ejemplo, se hemos encontrado que las características clínicas, particularmente trastornos del olfato y del gusto, son más comunes en COVID que en otras infecciones respiratorias. Esto podría ser un dato orientador. Aunque de manera general no hay signos o síntomas patognomónicos de esta enfermedad, aunque se ha estudiado, por ejemplo, en un informe en Estados Unidos, de la CDC, donde se realizó un estudio con 370,000 casos, se encontraron que la tos era el síntoma más presente con aproximadamente el 50% de los pacientes, fiebre subjetiva mayor a 38 grados centígrados o objetiva en el 43% de los pacientes, mialgias, dolor de cabeza del 36 y 34%, disnea en el 29%, aunque esta era progresiva en datos más graves, odinofagia, diarreas, náuseas, pérdida del olfato, dolor abdominal y rinorrea, aunque estos eran menos prevalecentes. La que sigue, por favor. Aunque otros datos, aunque no se observan en la mayoría de los pacientes, los síntomas gastrointestinales, como lo son diarrea y náuseas, pueden ser el síntoma inicial de la presentación. Esto se ha encontrado principalmente en pacientes pediátricos. Ahora, en datos neurológicos, como es el delirio o principalmente delirios y mareos, se ha encontrado principalmente en pacientes mayores de 80 años. Y esto es bastante importante, dado que son datos de datos de gravedad en una enfermedad más complicada. Ahorita se los vamos a explicar. Ahora, también se han encontrado datos de conjuntivitis y datos dermatológicos, como son las erupciones maculopapulares, urticaria y nódulos de color rojo por púrpura rojizo en dedos distales. Esto principalmente en niños y adultos jóvenes. Y este dato será conocido como dedos COVID, pero lo vamos a retomar más adelante. Ahora vamos a ver el cuadro clínico de las principales complicaciones. Bueno, ahora inicialmente sabemos, como ya se mencionó en la fisiopatología,
que el COVID no solamente afecta a las células de los pulmones, sino en general afecta a diferentes células en todo el cuerpo humano. Inicialmente, pues tenemos que sí, la más característica son las complicaciones respiratorias, y bueno, será con las que comencemos. La principal complicación que presenta el virus dentro del cuerpo es que se produce neumonía, y esta neumonía, cuando se encuentra en un estadio grave, pues puede llegar a producir una insuficiencia respiratoria, que sería la principal complicación que se encuentra en pacientes con COVID. Y bueno, en un estudio realizado en la Universidad de Shanghái, en la Universidad de Shanghái, bueno, se encontró que 138 pacientes que presentaban neumonía por COVID-19, pues el principal síntoma que se encontraba era la disnea. Esta se presentaba en una media de 6,5 días cuando iniciaba esta presentación, y 2 o 3 días después de que se presentara esta, pues se encontraba un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto pues sería debido a una hipoxemia causada justamente por todas las complicaciones de la neumonía, y en estos pacientes se observaba mayormente que se encontraba acompañada de un aumento de la fiebre, y en menor proporción se encontraba una hipercapnia. Sin embargo, pues en general, en cuanto a los síntomas que se presentan, pues son los que les ponemos aquí. Inicialmente la disnea severa es el principal, acompañado de taquipnea, signos de dificultad respiratoria como lo son el tiraje intercostal y el uso de músculos accesorios para la respiración. Incluso pues se puede llegar a presentar el aleteo nasal. Además, una saturación parcial de oxígeno de menor o igual a 93% y una relación de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno menor a 300, lo cual ya sería un indicativo justamente del síndrome de diestrés respiratorio. Y bueno, en cuanto a otros hallazgos que podemos encontrar, pues son los hallazgos de imagen. Dentro de estas, en la mayoría de los pacientes, pues se encontraba un 50% de infiltrados pulmonares dentro de las primeras 24 a 48 horas. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya se los mencioné, uno de los principales estudios que se realizan pues son los de imagen. Y en este es interesante mencionar que al inicio de toda esta pandemia, el principal estudio que se realizaba era la radiografía. Esto es debido pues a su accesibilidad. Sin embargo, ahora se sabe que no es el estudio de elección debido a que, por ejemplo, en pacientes que se encuentran en estadios tempranos, pues pueden llegar a ocultarse hallazgos que podrían ser importantes. Y bueno, ya específicamente dentro de los hallazgos importantes que encontramos, pues son las opacidades. Estas opacidades se pueden encontrar aisladas o se pueden encontrar acompañadas de consolidaciones. Las características de las opacidades es que son en vidrio molido o en vidrio esmerilado. Y estas opacidades lo que en realidad representan pues es un aumento en la densidad. En el caso de las opacidades es una menor densidad, y esto aún permite ver a los vasos pulmonares e incluso a las paredes bronquiales, a comparación de las consolidaciones, que estas son más densas y no permiten justamente visualizar estas estructuras. Ahora, las características de las opacidades dentro de la neumonía por COVID-19, pues en realidad no tienen algo sumamente característico, sino pues son en general conforme a la neumonía. Pero pues las características principales en cuanto a la ubicación es que son bilaterales, periféricas y pueden ser múltiples, o en mayor ocasión se encuentran múltiples, y principalmente se encuentran en las zonas inferiores. Siguiente, por favor. Bien, ahora les hablaremos de lo que es la radiografía de tórax. Y bien, de la radiografía, la tomografía, una disculpa. Como ya se mencionó anteriormente, se utilizaba bastante lo que era la radiografía, pero actualmente se ha recurrido a lo que es la tomografía computarizada porque nos revela más datos. Igual, como se mencionó, mientras más temprana sea la enfermedad, menos espectros radiológicos se van a encontrar. Pero una vez viendo lo que es la tomografía, vamos a poder revisar todavía más a fondo estas características. En este caso, vamos a tener 3 signos especiales que nos van a sugerir que se puede tratar de
una infección por COVID-19. Tenemos en esta parte superior izquierda lo que es una tomografía de tórax completamente normal, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos a los pulmones, se ve la entrada del hilio pulmonar y bien, todo lo demás, pues tenemos a lo que es el árbol bronquial, así como estructuras vasculonerviosas. Del lado derecho tenemos a lo que es, bueno, esto que ya se mencionaba anteriormente, como era el vidrio esmerilado, que también se ve en la radiografía de tórax. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Bueno, va a tener prácticamente las mismas características. Lo encontramos de forma periférica, normalmente bilateral, aquí no se muestra, pero normalmente es bilateral, y se ve así como si estuviera empañado el lugar. Otra de las características u otro de los signos es la consolidación. Esta consolidación va a ser un exceso ya sea de líquido, de células, que ya no nos permitan ver más allá de ciertas estructuras. Ya no vamos a poder apreciar lo que es el resto del árbol bronquial, así como estructuras vasculares. Y lo vemos aquí. Y esto sí, está en ambos lados. De este lado tenemos el tercer signo, que se conoce como el empedrado loco. Este no es más que el conjunto del vidrio esmerilado, más opacado todavía. Y lo vemos aquí, es un engrosamiento de los septos interlobulillares. Y bien, se han buscado diferentes formas de clasificar a la tomografía por infección de COVID-19. La principal es la que nos recomienda el Colegio Americano de Radiología, que lo vamos a ver de acuerdo a los hallazgos que encontremos en esta. Ahora vamos a tener que se divide en 4, como es la apariencia típica, la apariencia indeterminada, la atípica, así como un negativo para neumonía, en el cual no vamos a encontrar ningún signo sugestivo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar con la primera. En la primera, que es la apariencia típica, vamos a tener lo que es una, aquí, OVD, opacidad en vidrio, desmerilado, esmerilado, como gusten llamarlo. Se va a encontrar de forma, como ya mencionábamos anteriormente, periférica, bilateral y puede contener o no consolidaciones en ciertas porciones del pulmón, así como líneas interlobulillares, que es el empedrado loco. Otra presentación podría ser la opacidad en vidrio esmerilado multifocal, o sea, en diferentes lugares, redondo, igualmente con las mismas características de arriba, con o sin consolidación o empedrado loco. Y por último, un signo del halo inverso. Y bien, vamos a ver todas estas dentro de lo que son las imágenes. Aquí se nos señala con una flecha lo que sería esta opacidad en vidrio esmerilado. Lo vemos aquí, acá, de este lado también. Vean. Tanto a la periferia como en el centro. Este es redondo, pero este ya vendría a ser más una apariencia indeterminada. Ya lo veremos en un momento. ¿De acuerdo? Por el momento nos interesan las que son de forma periférica. ¿De acuerdo? Y que son más sugestivas hacia esta enfermedad. Aquí tenemos otras formas, otras imágenes, perdón, en la que igualmente lo vemos a lo que es la periferia. Y bien, igualmente ya podemos notar ligeras porciones de consolidaciones. Igualmente aquí, con esta otra vista, bueno, todos esos lugares. Vamos con la siguiente apariencia, la cual es la apariencia indeterminada. ¿Por qué se le llama indeterminada? Porque nos puede sugerir o no COVID. ¿De acuerdo? Se puede presentar en otras patologías o en ciertas infecciones o intoxicaciones. Vamos a tener también lo que es la opacidad en vidrio esmerilado, pero aquí va a ser multifocal, difusa, periliares, o sea, alrededor de esos elementos que entran al pulmón, o universales, o sea, generalmente en todo, con o sin consolidaciones, no redondas, sin distribución específica, o sea, lo vamos a encontrar en cualquier lado, como vemos en esta imagen A, ¿de acuerdo? No está a la periferia, se encuentra al centro, está ligeramente difusa, y bueno, ya comienza con signos de consolidación. De este lado también. Y en esta otra imagen, lo mismo. Pueden ser redondas, pueden ser de una apariencia completamente diferente. Y bueno, nos pueden sugerir hacia esto. Y en la parte inferior se le compara con lo que sería una intoxicación por drogas. ¿De acuerdo? Prácticamente pueden llegar a confundirse si es que no tenemos buen ojo o si no lo analiza un especialista como tal. Igual
por el momento en el que estamos y por la historia clínica del paciente, debemos de sugerir que se podría tratar de un posible caso de COVID. Una apariencia típica. En esta apariencia típica, naturalmente ya se aleja todavía un poco más. Como ya se mencionaba al inicio, el 20% de la población estudiada en su momento no presentaba ninguna de las otras características que ya se han mencionado. En este caso, vamos a ver que pues, podemos encontrar consolidación lobar, pero sin opacidad de vidrio esmerilado, un patrón nodular intersticial, ya sea centri o perilobulillar, o un patrón intersticial interlobulillar reticular con derrame pleural. Aquí podríamos ver una pequeña consolidación y bueno, esto es sugestivo ya de cualquier tipo de neumonía o de cualquier otra patología que podría afectar a nuestros pulmones. Y por último, dentro de esta clasificación tendremos lo que es el negativo para neumonía, en el cual no encontramos absolutamente ningún signo que nos refiera ya sea a una neumonía por COVID o a una neumonía de otra causa diferente, ya sea por virus, bacteria, etc. ¿De acuerdo? Y vemos la imagen en la que están los pulmones sanos. Podemos ver todo alrededor de ellos y dentro de ellos. Y bueno, esta sí queda completamente descartada, pero en los otros tres sí debemos de prestar bastante atención. Dejando la tomografía de lado, otro de los estudios que igualmente son bastante utilizados actualmente es la ecografía o ultrasonografía torácica. Esta se nos dice que es de fácil uso, e igualmente tiene una sensibilidad y especificidad arriba del 90%. Por lo tanto, bueno, está a la mano de todos. Naturalmente, siempre tiene que llevarse a cabo junto con un técnico radiólogo o con un especialista en radiología. Para entender la patología, primero hay que ver de rápido lo normal. En esta ecografía vamos a tener este haz de luz que se nos refleja. Tenemos a lo que son las costillas en estos pequeños espacios, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una pequeña línea que nos va a sugerir que se trata de la pleura del pulmón. Y por debajo de esta, pues propiamente ya vamos a tener a nuestra estructura pulmonar. Tenemos diferentes líneas que se nos manifiestan, que se conocen como líneas A. Estas van a ser transversales. ¿Okay? Así. ¿Qué nos indican? Bueno, naturalmente el sonido debe de atravesar diferentes estructuras. Sí, anatómicamente ya lo sabemos. Y pues cada línea nos sugiere hacia una estructura que se ha atravesado. De este lado tenemos una imagen con COVID-19. Aquí igualmente tenemos la línea pleural. ¿De acuerdo? Por debajo, las líneas A no se muestran en su totalidad, pero tenemos otras que son más verticales. Tenemos una aquí, otra acá, que es muchísimo más gruesa, igualmente por acá. ¿De acuerdo? Estas se conocen como líneas B. Y estas líneas B son las sugestivas para el COVID. ¿De acuerdo? Lo normal se menciona que es de menos de 3 líneas B. En caso de existir más de 3 líneas B y por el momento en el que nos encontramos, así como la historia clínica del paciente al que estemos explorando, bueno, nos va a sugerir que se podría tratar de una infección por COVID-19. Igualmente, siempre hay que tener la seguridad y la certeza junto con la RT-PCR. Bueno, ahora otro estudio que se ocupa mucho en los pacientes con COVID, este es más que nada para un monitoreo de ellos, en caso de que, como ya se los mencioné, pues las complicaciones que pueden tener son asociadas a insuficiencia respiratoria. Entonces, gracias a este, pues podemos ir observando cuál es el progreso que tiene el paciente respecto a la enfermedad. Lo principal que se puede observar aquí es en cuestión del oxígeno. En la presión arterial de oxígeno que suelen presentar estos pacientes es menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Además, se puede llegar a observar un aumento del dióxido de carbono. Esto debido a que incluso estos pacientes pueden llegar a presentar acidosis respiratoria. Y en algunos casos que ya sea una enfermedad avanzada y que ya esté generando hipoxia, incluso puede llegar a producirse una acidosis mixta. Esto debido a que se produce debido a la hipoxia, el aumento de ácido láctico, entonces pues también se produce una acidosis metabólica.
Siguiente, por favor. Bien, ahora, dentro de algunos otros datos de laboratorio que son útiles al momento de evaluar al paciente, dado que la infección puede afectar diferentes órganos, es decir, no solamente al sistema respiratorio, el cual es el sistema principalmente afectado, pero, por ejemplo, el sistema renal es el segundo sistema más afectado después del sistema respiratorio, el cual datos sugestivos de afectaciones son datos indicadores de mortalidad y de gravedad en los pacientes. En- ¿Esto por qué? Porque cuando el virus, por dos cuestiones fisiopatológicas, ya sea la tormenta de citocinas o dado que en el sistema renal, principalmente en el túbulo controlado proximal y en las arteriolas aferentes, también hay receptores para ECA2. Entonces el virus también por diseminación puede contagiar este sistema y darnos datos de insuficiencia renal aguda, como lo es, por ejemplo, el aumento de la urea, aumento de creatinina a nivel sérico o una disminución en la depuración de creatinina, aumento de las bases nitrogenadas o de los cuerpos nitrogenados, el cual nos puede dar datos de un síndrome urémico, como lo es sed, confusión, letargo, datos neurológicos principalmente. También podemos encontrar datos como lo es hematuria, proteinuria, datos de daño renal. Y vaya, todos estos datos son datos de gravedad en pacientes con infección por COVID. Se usa comúnmente una escala, la cual es la escala de CURB 65, para el triaje y la evaluación de estas complicaciones. En el CURB 65 se evalúan datos como es la confusión mental, los datos de cuerpos nitrogenados, la frecuencia respiratoria, presión arterial y la edad, cada uno con un valor de un punto. Y esto sirve dado que, por ejemplo, en pacientes con una puntuación de 0 a 1 puede atenderse en manejo domiciliario, perdón, pero por ejemplo en pacientes con datos 3, 4 y 5 se debería de evaluar un ingreso hospitalario o directamente a unidad de cuidados intensivos en caso de un puntaje de 5. El que sigue, por favor. Bueno, ahora como ya nos lo mencionó Francisco, se pueden afectar diferentes órganos durante la enfermedad por COVID. Uno de estos también es el hígado. Este es interesante debido a que se puede afectar durante todo el progreso de la infección. Y esto es debido a que existen 3 mecanismos que pueden afectarlo. El primero es el sistema inmune, debido a toda esta inflamación sistémica que se produce durante la infección. Otro puede ser directamente por una citotoxicidad, debido a pues, que el virus, bueno, las células del hígado también tienen receptores ECA, aunque en muy baja cantidad, pero los presentan y puede llegar a presentarse una citotoxicidad directa. Y la otra es debido a fármacos durante el tratamiento de la enfermedad. Estas alteraciones los podemos encontrar como hallazgos, principalmente en la elevación de las enzimas hepáticas. Por ejemplo, tenemos que un aumento de la aspartato aminotransferasa de más de 40 unidades sobre litro y un aumento de más de 1000 unidades sobre litro de la alanino aminotransferasa, pues pueden ser sugestivos o indicativos de que está existiendo un daño hepático. Además, esto se puede acompañar de un aumento discreto de la bilirrubina y en casos muy graves, en donde ya la enfermedad sea o tenga un progreso muy grave, se puede encontrar una disminución de la albúmina. Esto pues ya nos indicaría un mal pronóstico. Además de los datos hepáticos, pues encontramos datos también al sistema nervioso, o bueno, afectaciones al sistema nervioso. Estos pues los podemos encontrar debido a, se sugiere que es por neurotropismo o incluso pues también porque las neuronas presentan receptores y estos se pueden manifestar mediante cefalea, en algunos casos mediante fiebre y confusión mental, que estos ya serían indicativos de una encefalitis. Además, como ya nos lo había mencionado Isaí, en caso de que se lleguen a afectar ciertas, por ejemplo, las terminaciones nerviosas del bulbo olfatorio, puede llegar a presentarse anosmia o incluso hiposmia, además de disgeusia y en algunos casos muy graves, signos del tracto corticoespinal, como lo puede ser la intensificación de los reflejos tendinosos e incluso pues desorientación en casos muy graves. Siguiente, por favor. Bien,
Ahora, en cuanto a otros datos, un sistema bastante afectado, el cual es el linfohemático. Aquí, vaya, los datos son muy variables. Principalmente se menciona que se encuentra una leucopenia progresiva. Vaya, si revisan los diferentes artículos pueden encontrar leucocitosis o leucopenia. Puede ser algo contradictorio, pero ¿qué es lo que pasa aquí? En otra complicación en la fisiopatología, hay tras un padecimiento el cual se conoce como linfohistiocytosis hemofagocítica. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? Como bien comentaban en la fisiopatología, los macrófagos, por medio de secreción de citocinas como interferón gamma, el reclutamiento o el aparecimiento de células como las NK o los linfocitos de citotóxicos, esto es lo que es la inmunidad adaptativa, debería ser la encargada al momento de atacar a la enfermedad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando se rompe este feedback que mencionaron en la fisiopatología, los macrófagos están hiperexcitados, es decir, hay una enorme cantidad de producción de citocinas y los macrófagos están tan excitados que al momento del reconocimiento del complejo mayor de discompatibilidad, y aunque se presente una proteína inhibitoria, el macro no va a ser suficiente para inhibir la acción del macrófago, haciendo que empiece a atacar a todo tipo de células, es decir, a los tanto linfocitos, los NK, eritrocitos, todo tipo de células las va a empezar a atacar, dando como si fuera una enfermedad autoinmune, dándonos datos de leucopenia. Esta leucopenia pues va a ser progresiva, es de muy mal pronóstico, linfocitopenia principalmente. También nos pueden dar datos de anemia por esta destrucción de eritrocitos, un aumento de la ferritina. Esto también es un indicador, tanto indicación de inflamatorio como de destrucción celular. También una disminución en las plaquetas o una trombocitopenia con plaquetas menores a 100,000. Datos de esplenomegalia, por lo mismo que les estoy comentando, de la masiva destrucción de eritrocitos y de todo tipo de células leucocitarias. Y bueno, y también hay datos, por ejemplo, en hepáticos como una hipertrigliceridemia o hepatomegalia. Todos estos pues son indicadores de muy mal pronóstico y normalmente se utiliza lo que es una escala que se conoce como el H-score, donde se evalúa esta patología, y una puntuación mayor a 169 son datos bastante sugestivos de esta patología linfohistiocytosis hemofagocítica. Aunque también podemos encontrar algunos otros marcadores, como bien comentaban mis compañeros en la fisiopatología, la tormenta de citocinas es una parte importante, y una forma indirecta de detectarla son por marcadores inflamatorios indirectos, como es la proteína C reactiva, la cual se eleva cuando aumentan los niveles de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, y la procalcitonina. Esta también se aumenta en respuesta a elevaciones de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa, bastante característicos en la tormenta de citocinas. Bien, la que sigue. Buenos días. Entonces, ahorita vamos a ver un poco de las complicaciones cardiovasculares. Y bueno, estas se van a representar en una complicación tardía después de la mejora de la enfermedad respiratoria ocasionalmente. Entonces, tenemos que el SARS-CoV-2 se ha encontrado que compromete el sistema cardiovascular, pues ya que produce una lesión miocárdica. Se ha descrito que la enfermedad cardiovascular pues preexistente o factores de riesgo que se presentan en los pacientes pueden pues agravar o tener mayor susceptibilidad para que aparezcan estas complicaciones. Algunas de las complicaciones o factores, no, más bien, algunos de los factores de riesgo o comorbilidades que tenemos más frecuentes y aquí en México mayor es, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Entonces, estas nos van a generar estas complicaciones con mayor frecuencia. La primera que vamos a mencionar es la lesión miocárdica. Esta se va a dar entre un 8 o 12% entre los pacientes en unidad de cuidados intensivos. Esta va a estar dada por la elevación de enzimas cardíacas, especialmente la troponina de alta sensibilidad. Esta lesión
en su estado agudo es una de las complicaciones cardiovasculares pues, más descritas porque ha sido como muy frecuente. Y los pacientes que la han desarrollado, pues por lo regular son pacientes mayores de 60 años que han tenido pues comorbilidades como las que ya mencionamos, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, la miocarditis o miocardiopatía, esta no está tan descrita porque no ha sido tan frecuente. Sin embargo, sí se han llegado a dar casos, pero los pacientes van a presentar hospitalizados por lo regular disnea, dolor torácico, hipertensión, cardiomegalia, incluso en el electro presentan una elevación del ST, podrían presentar un derrame pericárdico de 2 centímetros por lo regular, incluso un signo de taponamiento cardíaco. Por otra parte, en las arritmias, vamos a ver que son manifestaciones cardiovasculares igualmente muy frecuentes y se ha descrito una fibrilación auricular, una taquicardia supraventricular paroxística, una taquicardia ventricular y hasta una fibrilación ventricular. En una corte que se realizó en China con 138 pacientes hospitalizados, se vio que el 16.7% presentó alguna arritmia cardíaca y fue más frecuente en pacientes que estaban en unidad de cuidados intensivos. Por otra parte, en la insuficiencia cardíaca, sí, las arritmias auriculares pues van a presentarse probablemente en el 18% o como en este caso de la corte, en un 16.7%. La insuficiencia cardíaca, pues esta está asociada con antecedentes de insuficiencia cardíaca crónica preexistente en nuestros pacientes. Por otro lado, en una corte multicéntrica igualmente en China, que se incluyeron 191 pacientes, el 23% tuvo una insuficiencia cardíaca y de estos el 63% pues no sobrevivió. Por otra parte, en otra corte de 416 pacientes, se identificó que el 4.1%, como ya lo había mencionado, tuvo una insuficiencia cardíaca crónica ya preexistente. También vamos a tener embolia pulmonar o accidentes cerebrovasculares agudos. Estos pues ya son complicaciones más severas y bueno, pues van a agravar más el cuadro clínico. La que sigue, por favor. Bueno, también es importante que hablemos del dímero D, ya que los pacientes con COVID-19 que tienen un peor pronóstico, que han reportado una enfermedad grave o cursado por una enfermedad grave o una infección grave, han reportado niveles elevados del dímero D en comparación a pacientes que han sido infectados pero con una infección pues no tan grave. Esto en España se analizaron 238 estudios, de los cuales incluyeron 24 estudios para analizar cualitativamente, y en esto se reportó que esto se asocia a una mayor gravedad, o sea, este aumento del dímero D se asocia a una mayor gravedad, una progresión de la enfermedad, un síndrome de distrés respiratorio agudo e incluso hasta muerte. Esto puede ser porque pues, el SARS-CoV-2, como ya lo vimos, pues parece producir un estado de hipercoagulabilidad sanguínea, pues ya que se han reportado pues, alteraciones de la coagulación, un nivel elevado del dímero D en gran proporción de los pacientes y pues un incremento gradual relacionado con la progresión de la infección. Esto puede ser producido o explicado por la excesiva actuación de la cascada de la coagulación y de las plaquetas, con la subsecuente formación de depósitos de fibrina. Esto pues debido a la respuesta protrombótica que intenta prevenir el daño alveolar difuso y evitar el escape del agente infeccioso a la circulación. Pero pues en cambio vamos a tener la formación de microtrombos pulmonares y obviamente pues esto va a afectar a nuestros pacientes. Entonces también es importante los tiempos de coagulación, ya que en estudios que igualmente se hicieron en España, se demostró que hay un aumento en el tiempo de los tiempos de coagulación. Entonces en estos pacientes hay que estarlos monitoreando pues frecuentemente. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora finalmente vamos a hablar acerca de las complicaciones obstétricas.
Consideramos que este es un grupo importante de la población que tenemos que mencionar debido a que no solamente son pacientes que se encuentran en riesgo, sino que además de esto, durante el embarazo, pues encontramos que existen ciertos factores o ciertos cambios fisiológicos que ocurren que pueden llevar a ser más susceptible, por ejemplo, a la madre a sufrir de infecciones. En este caso, y pues también durante el embarazo se tiene una menor tolerancia a la hipoxia. Entonces son factores que consideramos importantes mencionar respecto a este grupo de la población. Y bueno, ahora en cuanto ya directamente a las complicaciones, estas se van a deber a la tormenta de citocinas inicialmente. Encontramos que, por ejemplo, en cuanto a la interleucina 2 y la interleucina 7, estos son factores que se ve que afectan de una manera en la que producen otras complicaciones. Por ejemplo, la interleucina 2 está asociada a la preeclampsia y la interleucina 7 está asociada al aborto espontáneo. Entonces, no solamente son estas interleucinas las que producen estas complicaciones, sino además otros factores, como lo es el factor de necrosis tumoral alfa, encontramos que se asocia a una necrosis, bueno, su aumento se encuentra asociado a una necrosis tisular y si esto ocurre en la placenta, pues obviamente se va a generar un grado de hipoxia y esto va a llevar, pues, ya sea a un parto prematuro, a un aborto o a este tipo de complicaciones. Otro factor es que este factor de necrosis tumoral alfa, pues justamente está asociado a una alteración en la sensibilidad de la insulina, por lo que esto puede generar o puede estar asociado a la diabetes gestacional. Además de esto, pues como se los mencioné, las mujeres tienen una muy baja tolerancia a la hipoxia, entonces en caso de que una paciente presente neumonía grave, pues esto se debe de tomar en consideración debido a que gracias a la hipoxia que se produzca, pues se podría generar un parto prematuro, una ruptura de membranas antes del parto, incluso pues modificar la frecuencia cardíaca fetal, esto debido a que pues el paciente, bueno, el feto podría estar sufriendo de alguna otra complicación. Y no olvidar que pues finalmente son pacientes adultas que pues también pueden presentar las complicaciones de cualquier adulto, como son las cardiopulmonares o la insuficiencia multiorgánica. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, respecto a todo lo que les hablamos acerca de los pacientes adultos, pues queremos concluir esta parte, pues mencionándoles justamente cuál es la clasificación que se tiene. Esto es respecto a cuál va a ser, pues, justamente los síntomas que presentan, el tipo de abordaje que van a tener los pacientes respecto a los síntomas y signos, y la terapia, que en general, pues, esta va a ser simplemente muy superficial, lo que les mencionaremos. Bueno, en cuanto a los pacientes que encontramos con una infección, pues las podemos ver divididos en 3 etapas. Esto va a ser dependiendo del tiempo de evolución y también dependiendo de las complicaciones que presenten, por lo tanto son etapas que los clasifican según su gravedad. Inicialmente tenemos la etapa 1, que es la infección temprana, y durante esta, pues simplemente son los casos sospechosos, los casos que podríamos considerar que son pacientes portadores de SARS-CoV-2. Y bueno, en este caso, pues el manejo es ambulatorio y esto lo vamos a identificar primero por los síntomas. Estos son los más comunes, lo que es la fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, la tos seca y la cefalea. De estos se deben de presentar 2 síntomas y además uno agregado de los siguientes, que son la astenia, odinofagia, mialgias, etc. Si se presentan estos 3, pues entonces podríamos tener o podría ser un sugestivo de que es un paciente que está enfermo con COVID-19. Y bueno, en cuanto a los signos clínicos, en realidad, debido al estadio en el que está, que es un estadio temprano, no se van a observar hallazgos anormales en los laboratorios. Si acaso se puede llegar a encontrar linfopenia o un aumento en el tiempo de protrombina. Además de esto, pues como aún no se presenta una complicación relacionada al sistema respiratorio, entonces pues no se va a presentar neumonía y en los casos de las imágenes, de las imágenes, pues no vamos a observar ninguna alteración. En cambio, cuando es una etapa 2, es una etapa más avanzada y esta ya es una fase pulmonar, por lo tanto nos indica que ya hay un grado de neumonía. Esta está caracterizada principalmente pues por disnea, dolor torácico y taquipnea. Dentro de esta, un indicativo que tenemos es que el paciente ya la escala de Kurth va a ser de 2 puntos, lo que nos indicaría que puede ser un paciente que ya requiera de hospitalización.
Además de esto, encontramos que la oxigenación que va a presentar o la saturación de oxígeno va a ser de un 90%, entonces como vemos pues ya está dentro de los límites. Y además en estudios de laboratorio pues se va a encontrar transaminasemia, leucopenia y como ya se los mencioné pues ya hay un grado de neumonía. Entonces aquí las imágenes, los estudios de imagen pues ya nos podrían indicar principalmente infiltrados bilaterales. El tercer estadio o la tercera etapa es una fase hiperinflamatoria, como ya lo vimos, está mediada por la tormenta de citoquinas o de citocinas, y en esta pues es un paciente que ya requiere hospitalización y requiere ya un tratamiento que sea enfocado justamente en prevenir pues la muerte. En este caso pues ya son signos y síntomas sugestivos de un síndrome de dificultad respiratoria, de neumonía grave o incluso de sepsis. Esto pues puede ser medido gracias a la escala de SOFA. Esta si es mayor a 2, pues ya sería un indicativo de sepsis. Además de que estos pacientes pues ya presentarían falla orgánica o incluso podrían estar en un estado de choque. En esto pues podemos observar que mediante la escala de Kurb ya va a ser mayor a 2 puntos y esto pues también es lo que nos indicaría que la probabilidad o el aumento de la mortalidad es mayor. Además, en cuanto a los estudios de laboratorio, pues tenemos que son parecidos a los anteriores. Sin embargo, aquí, pues por ejemplo, ya podemos encontrar los marcadores inflamatorios que están elevados, como puede ser la lactato deshidrogenasa, la proteína C reactiva, el dímero D, entre algunos otros. Y en cuanto a los estudios por imagen, pues aquí ya vemos los que son más característicos, como es la imagen en vidrio esmerilado, las opacidades bilaterales y las consolidaciones. En cuanto en general a las terapias, para pues no meternos mucho porque pues no es el punto de esta exposición, simplemente tenemos que durante la primera etapa pues es evaluar si el paciente tiene algunas comorbilidades o algunas condiciones que le agreguen un riesgo extra. Y en la etapa 2 y 3 pues es en general justamente fijarse de nuevo en estas situaciones que está presentando el paciente y en adecuar un tratamiento que sea individualizado y respecto a todas las comorbilidades o todas las complicaciones que esté teniendo el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las diferencias del cuadro clínico en pacientes pediátricos. Esta no va a diferir mucho, pero pues sí hay algunas diferencias muy importantes que tenemos que plantear porque se dan solamente en niños o en adolescentes. La que sigue. Bueno, lo primero que tenemos que observar en los pacientes pediátricos es saber, o bueno, es lo que se ha dicho y lo que se ha registrado, que se afectan menos que los adultos. Esto no quiere decir que no se afecten. Se ha encontrado que se les puede dar a cualquier edad, pero hay una media en la que se ha encontrado que a los niños entre los 7 y los 8 años son los mayormente afectados. Suelen presentar del 1 al 8% de los casos confirmados por laboratorio. No se les hacen tanto porque muchas veces o no se dejan, es bastante incómodo, pero bueno, es muy necesario. Como vemos de este lado, bueno, tenemos a los signos clásicos que ya se mencionaban con los adultos, como la fiebre, la fatiga, la cefalea, la rinitis, cianosis, la tos y la disnea. Hay algo que se recalca en lo que hay que poner bastante atención, como es la dificultad para alimentarse, así como una diarrea persistente, a la cual no se le encuentra ninguna otra asociación, o sea que no sea por una infección estomacal o intestinal, y que pues tuvo una aparición completamente repentina. Igual hay que hacer ahí una indagación en lo que es la historia clínica. Otra de las cosas que más llaman la atención son las manifestaciones cutáneas. Se han registrado, aunque claro, no es una asociación completamente directa y no es patognomónico del COVID, la presencia de erupciones maculopapulares, urticaria y todo eso, como lo veríamos en esta imagen, principalmente en lo que son miembros inferiores y miembros superiores. También se encuentra algo que se conoce como libido reticularis transitoria. Este libido reticularis es lo que vemos en esta imagen. Tal vez no se alcanza a ver en su totalidad, pero es el engrosamiento de los vasos sanguíneos y que se presenta de forma transitoria, como se menciona, más o menos
como una pequeña red, como las varices que se presentan en una edad adulta, así como nódulos de color púrpura rojizo, principalmente en miembros inferiores y en las porciones distales de todos los dedos. Bueno, también otro aspecto importante que queremos destacar y que es muy importante es el síndrome inflamatorio multisistémico, que este se va a reportar mayormente en niños y en adolescentes. Esto es una afección, perdón, no había aprendido mi cámara. Es una afección poco común pero grave, pues asociada a COVID y se ha informado pues en niños de Europa y América del Norte. Parece ser pues una complicación con una incidencia de 2 por cada 100,000 pacientes. Las características clínicas pues van a ser similares a la enfermedad de Kawasaki y su informe inicial se sugirió en Reino Unido en abril del 2020, pero desde entonces ha habido informes de niños afectados de manera similar en otras partes del mundo, como en Europa, Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica. Los síntomas más frecuentes va a ser una fiebre persistente, o sea que no se va a quitar muy fácilmente, una hipotensión, síntomas gastrointestinales, que los vamos a confundir regularmente con apendicitis, erupciones cutáneas y hasta miocarditis. La fisiopatología de este síndrome todavía no es bien comprendido, solamente se sugiere que el síndrome pues, es el resultado de una respuesta inmune anormal al virus, pero se desconocen los mecanismos por los que el cual el SARS-CoV-2 desencadena la respuesta inmune anormal. Sugiere solamente un proceso postinfeccioso, ya que se da después de la infección aguda por COVID. Entonces, esto es un síndrome pues importante que tenemos que analizar en todos los niños. En la imagen, pues les pusimos qué es, los síntomas y pues el dato de que en cuáles países se ha presentado con mayor frecuencia. La que sigue. Bueno, se me olvidó mencionar un poco, regrésale por favor, que la diferencia, como ya les había mencionado, va a ser similar a la enfermedad de Kawasaki, pero pues hay muchas diferencias que nos pueden dar el diagnóstico diferencial. Una de esas es de que este síndrome va a dar en niños de raza negra o hispanos van a ser los más afectados. En cambio, la enfermedad de Kawasaki va a dar en niños asiáticos. También aquí en el síndrome, por lo contrario de la enfermedad de Kawasaki, tiene una mayor frecuencia de disfunción miocárdica o shock. También vamos a tener marcadores inflamatorios elevados, mayormente elevados que en la enfermedad de Kawasaki, y un recuento absoluto de linfocitos y plaquetas pues más bajos en comparación que la enfermedad de Kawasaki. Igualmente los síntomas gastrointestinales pues van a ser más frecuentes que en la enfermedad de Kawasaki. Entonces ahí podemos hacer nuestro diagnóstico diferencial. Sí, ahora sí ya, la que sigue, por favor. Y bueno, estos son algunos signos de alarma que tenemos que tomar en cuenta en los niños. Solamente se los voy a mencionar rápido, que es dificultad respiratoria, una oximetría de pulso menor a 92%, una taquipnea, datos de hipoperfusión tisular o choque, hipotensión arterial o vómito persistente. Esto debido a que, la que sigue, por favor. Tenemos unos criterios en la Secretaría de Salud que nos dice que si un niño, tenemos 3 escenarios, ¿no? Entonces, si tenemos que un niño cumple con los criterios clínicos de sospecha, o sea, algún síntoma que ya mencionamos, más tiene un factor de riesgo como cualquier otro adulto que que tiene, diabetes, alguna enfermedad cardiovascular, alguna enfermedad, pulmonar, entonces ese es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, y aparte tiene signos de alarma que ya los acabo de mencionar, entonces va a ser un niño que lo vamos a tener en casa, pero en observación, obviamente con los criterios de aislamiento y de sana distancia, ¿no? Con la familia, obviamente. También tenemos un escenario 2, que si nuestro niño cumple los criterios de algún síntoma de COVID, pero aparte tiene un factor de riesgo,
pero no tiene signos de alarma, este niño lo vamos a tener igualmente en observación, pero va a ser importante que en cualquier síntoma o que se empiece a sentir mal, pues lo vamos a remitir inmediatamente a hospitalización y es necesario que estemos cerca o que los familiares estén cerca de un centro de atención. Si no, pues, bueno, se mencionaba que se podía estar en observación en el hospital, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Y por último, nuestro último criterio, nuestro último escenario puede ser que nuestro paciente cumpla con los criterios, los síntomas de COVID, tenga factores de riesgo o no los tenga, pero tenga signos de alarma, entonces este paciente debemos de hospitalizarlo inmediatamente. Entonces, esto es lo que nos dice la Secretaría de Salud y pensamos que era importante también mencionar. La que sigue, por favor. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte en cuanto a este tema de signos y síntomas. Bueno, pues estoy muy orgullosa de ustedes. En verdad, me ha gustado mucho la forma en que presentaron esta primera parte del tema. Les agradezco mucho a aquellos alumnos que no pertenecen a nuestro grupo, pero que son nuestros hermanos universitarios. Y de verdad no saben lo orgullosa que estoy de ustedes. Muchachos, para los que no están en el grupo y que nos quieran hacer favor de acompañar el próximo lunes, el lunes va a ser una sesión un poquito más práctica en la cual presentaremos un video que nos va a explicar cómo debemos manejarnos en la unidad hospitalaria, así como manejaremos algunos casos clínicos y unos artículos que hablan de las cosas más novedosas sobre este tema. Muchas gracias a todos por acompañarnos y una disculpa para los que ya no pudieron entrar, pero pues desgraciadamente el cupo era para 100 personas y por suerte las rebasamos. Muchas gracias a mis alumnos, de verdad, no saben lo orgullosa que estoy con ustedes y lo orgullosas que se van a sentir la doctora Leti Ruiz y la doctora Laurita Luqui, que son las compañeras que me ayudaron a coordinar esta presentación con los muchachos. Que tengan muy buen día y nos vemos, están cordialmente invitados para el próximo lunes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego.